Hola, buenos días. Me llamo Pablo Marinenko, soy de la Universidad de Granada, España. En primer lugar, quería agradecer el interés por mi ponencia y también quería expresar mi agradecimiento al comité organizador del Congreso. Bueno, el título de mi ponencia es Peculiaridades lingüocognitivas de los fraseologismos formados por onomatopeyas que producen sonidos del agua en la lengua rusa. Las onomatopeyas representan una capa muy antigua dentro del léxico en las lenguas humanas. Quizás son unas de las primeras palabras que aparecieron en el lenguaje. Con el tiempo, la motivación originaria de estas palabras se ha ido perdiendo y ya no son percibidas como tales. Sin embargo, las onomatopeyas no desaparecen. Siguen presentes en las lenguas de hoy y sirven de base para muchas palabras y fraseologismos, codificando de esta manera la experiencia y el mundo percibido por una etnia. Uno de los espacios fundamentales para un ser humano fue y continúa siendo el agua, ya que constituye una de las bases de la vida y de la concepción del mundo, porque aparece en la interpretación de los aspectos filosóficos, mitológicos, semióticos, linguales y cognitivos. La actualidad de la investigación está relacionada con las peculiaridades de la naturaleza lingüosemiótica de fraseologismos, que consisten en transmitir los patrones y estereotipos de una cultura. Los fraseologismos son fuentes de traslados metafóricos y metonímicos que designan códigos culturales que permiten estudiar los detalles de la visión del mundo de otras naciones. El objetivo de la investigación reside en analizar los fraseologismos formados a partir de onomatopeyas que transmiten el sonido del agua en la lengua rusa, así como su dinámica de desarrollo hacia otras esferas cuando el concepto de sonido de agua en el contenido integral de fraseologismo pierde su semántica literal. Hemos estudiado fraseologismos de 13 onomatopeyas cuyo primer significado transmite el ruido de cualquier actividad en que participe agua. Por ejemplo, бултыхать, плюхать, плескать, булькать, капать, журчать, бурлить, клокотать, брызгать, хлюпать, болтать, барахтаться y полоскать. Las unidades fraseológicas formadas a partir de palabras onomatopeicas confirman la presencia del antropocentrismo en la lengua porque sitúan a una persona en el centro del universo y el espacio que le rodea, ya que la mayoría de las proyecciones conceptuales llegan al mundo humano desde el mundo de la naturaleza. La fraseología es un ejemplo de dinámica y transformación semánticas que se debe a factores lingüísticos y extralingüísticos. La semántica interpretada de las acciones y atributos de un agente y un objeto se asocia con un complejo sistema de jerarquía de conocimiento que se puede rastrear a través de la conceptualización de conceptos conectados a través del prisma del mundo del agua, es decir, de la naturaleza, hacia el mundo humano. Las unidades fraseológicas estudiadas demuestran el uso de palabras onomatopeicas en la formación de unidades fraseológicas que denominan el estado emocional y físico de una persona, sus características descriptivas y sus acciones, principalmente actividades relacionadas con el habla y con el proceso de beber. Esto se explica por la situación y condiciones de la vida en la que una persona se encontraba antes y hoy. Las unidades fraseológicas estudiadas actualizan los significados en los que siempre hay semas derivados de palabras que imitan el sonido utilizando transferencias metafóricas y metonímicas. El uso de unidades fraseológicas y de su semántica se puede realizarse en un espacio limitado social, como por ejemplo jerga, estilo coloquial. Los ejemplos pueden ser капать на мозги, капать в помойку, капать на хвосте, капать по делу, по фене болтать, полоскать желудок, etc. Y geográficamente, quiere decir, son regionalismos y dialectismos. Por ejemplo, las expresiones como плеснуть на каменку, болтать балясы, болтать неусветицу, etc. Así como se puede depender de las intenciones del comunicante, que se caracteriza por su comportamiento del habla y su visión del mundo. Como ha demostrado el análisis de las unidades fraseológicas, estos signos lingüísticos denominan activamente las características emocionales, intelectuales y comunicativas de las acciones humanas. Las unidades en estudio ilustran la dinámica del contenido y la transformación del volumen semántico. El proceso de nominación de unidades fraseológicas
se basa en la metonimia y la metáfora. Una transferencia metonímica más utilizada consiste en que una de las características componentes de la acción que acompaña la acción principal con el sonido del agua representa toda la acción. Por ejemplo, плюхнуть на бок, соплями булькать, капать нос, хлюпать носом, etc. Las transferencias metafóricas conceptuales están subordinadas a las siguientes estructuras. Son 4. Primera estructura. Una persona es un recipiente con un líquido. Y el líquido es el mundo interior, es decir, emociones, e información, opiniones y experiencias de la persona. Los ejemplos son плескать через край, в груди плеснулась горячая волна, капать кровью из сердца, burblir кровь, etc. Segunda estructura. Un movimiento de líquido es vida. Consiste en lo siguiente, que nuestra vida consiste en movimientos. Caminar por el camino es vivir y alcanzar nuestras metas. Por ejemplo, капать на хвосте, бурлит жизнь. La tercera estructura. El agua son palabras. El movimiento del agua es el habla humana. Por ejemplo, журчит разговор, журчащая речь, болтать чепуху, болтать языком, болтать пустыню, сболтнуть языком, etc. Y última estructura consiste en que la cabeza de una persona es un recipiente con un líquido y el líquido son ideas, pensamientos y palabras. Por ejemplo, капали мысли, капают слова, бурлящими человеческими мозгами, бурлить решалкой, брызгать кислотой, барахтаться в мыслях, etc. Además de una estructura conceptual, las unidades fraseológicas pueden combinar varias estructuras conceptuales, formando el fenómeno de sincretismo entre dos metáforas. Por lo tanto, las estructuras mencionadas anteriormente pueden entrar en interacción con metáforas como lo que está arriba es bueno y lo que está abajo es malo, o lo estable es bueno y lo inestable es malo. Por ejemplo, разболтанная нервная система, он в болоте барахтался и не знал, как выбраться наверх. О, я барахтался в болоте и не иметь опоры. En algunas unidades fraseológicas, la metáfora conceptualiza agua, es decir, líquido con conceptos abstractos. Por ejemplo, капающая тишина, капает время, капает мгла, капля камень точит, etc. A nivel de formación de palabras se manifiesta un patrón en el que las palabras que forman un pequeño campo de formación de palabras tienen un pequeño número de unidades fraseológicas. Sin embargo, no siempre un campo derivado amplio garantiza un alto número de unidades fraseológicas. Por ejemplo, no es el caso de los verbos плескать y брызгать. Esto puede explicarse por el hecho de que el proceso de formación del fraseologismo es un proceso más complejo que la derivación, ya que requiere imaginación, figuración, codificación de la cultura, etc. Además, cabe señalar que las esferas actuales y relevantes de la vida humana siguen siendo el factor importante para enriquecer el campo léxico del idioma debido a la necesidad de denominaciones expresivas de nuevas realidades. Por ejemplo, así aparece la nueva fraseología en el campo de la informática y medicina. Por ejemplo, плюхнуться на Кею, ссылкой плюхнуть, болтаться на аппарате. Para transmitir un significado negativo, la estructura de la fraseología incluye palabras de significados peyorativos, prestados de palabras jergales, o son palabras jergales, vulgarismos, etc. Por ejemplo, бултыхать нутром, соплями булькать щеками, бурлить решалкой. Así como se reproduce una proyección sobre situaciones tabús, como болтаться, как дерьмо в проруби, сболтнуть кал, болтаться, как слива в заднем проходе. Mientras que para intensificar la connotación de significados, las unidades fraseológicas pueden usar elementos léxicos adicionales que precisan y transmiten el significado complementario del lugar. Por ejemplo, в душе, в груди, в горле, в болоте, в тине, в сети, etc. Así como se puede, aparte de transmitir el significado complementario del lugar, pueden transmitir el modo. Por ejemplo, без толку, без дела, туда-сюда, etc. Asimismo, se puede conservar el mismo concepto reemplazando una palabra por otra sinonímica.
Por ejemplo, en vez de капать ядом, se dice капать кислотой, o капля в море, капля в океане. Además, se recurren a las comparaciones hiperbólicas. Por ejemplo, булькнуть камнем, градом пот с меня капал, слезы капали градом. Al uso, también se recurre al uso de dos sinónimos en una misma expresión, путы y ситя. Они, por ejemplo, барахтались в путах y ситях. También hay refranes que se originan de unas situaciones culturales históricas. Por ejemplo, ложка дегтя в бочке меда, болтун находка для шпиона, не каждая капля заворот, чистую посуду легко и полоскать. En lo que se aplica una modalidad emotiva y evaluativa, lo que conduce a un efecto expresivo. Partiendo de los resultados indicados del mecanismo mental de la formación de unidades fraseológicas basadas en la onomatopeya que transmite el sonido del agua, se debe decir que su formación se debe a la especificidad de la visión nacional del mundo, que refleja la peculiaridad de las representaciones de la realidad objetiva y su comprensión en forma de conceptos, transferencias metafóricas y metonímicas. Una persona es considerada como el centro del universo, ya que hay una proyección de otros mundos. Naturaleza, por ejemplo, клокотала лава, animales, плеснуть под жабры, капать ядом, слюна с губ капает, o objetos, плеснуть на каменку, en su mundo. Las futuras investigaciones se sitúan en el análisis de fraseologismos a partir de las onomatopeyas que transmiten sonidos de agua en otras lenguas eslavas. Muchas gracias.